¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga. Números 27, del 18 al 21, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y yo pondré delante del sacerdote, y lo pondré delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Nos quedaron algunos versos del capítulo 27, ¿verdad? Antes de entrar al capítulo 28 y 29, que nos hablan de las ofrendas continuas para el Señor, ¿verdad? De la cantidad de ofrendas que se deberían de dedicar cada día. Pero en Levítico, ¿verdad? El capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parte del 8, 9, ¿verdad? Estuvimos estudiando acerca de las ofrendas de Dios, ¿verdad? Entonces, para referencia, también usted puede regresar a los estudios anteriores y con más detalles, ¿verdad? Estudiar acerca de las ofrendas. En el capítulo 27 leímos que Moisés está llegando al fin de su liderazgo, ¿verdad? Y el Señor le dice: Moisés, pronto serás reunido a tu pueblo. Esa es una manera de expresarle que pronto iba a morir. Pero qué bonito es tener nosotros, mis hermanos, en mente que el momento y el día llegará cuando también nosotros seamos reunidos a nuestro pueblo, a nuestra familia, a los que precedieron, ¿verdad?, antes de nosotros, y que también están en el paraíso esperándonos a nosotros, ¿verdad? Porque cuando David perdió a su hijo, ¿verdad?, él oró al Señor y se levantó y dejó de ayunar y lavó su rostro y comió pan, ¿verdad?, y declaró que Él no viene a mí, sino que yo voy a Él, ¿verdad? Entonces ellos ya no van a venir a nosotros mientras estemos en nuestro cuerpo natural, ¿verdad? No, nosotros vamos a ir a ellos. Entonces Moisés recibe ese mensaje de parte de Dios: he aquí pronto vas a ser reunido a tu pueblo, a tus antepasados, a tus ancestors, ¿verdad? ¿Cómo se diría ancestors? A tus antepasados, ¿verdad? Ancestros, gloria a Cristo Jesús. A tus ancestros te vas a reunir. Y no hay indicación de que Moisés sintió temor o tristeza por tener que abandonar esta tierra, sino que su preocupación fue dejar a la congregación sin líder. Él, siendo pastor de ovejas por 40 años, pudo descubrir que una oveja que no tiene pastor es una oveja desorientada, es una oveja que no tiene sentido de dirección, a dónde se dirige. Inclusive, mis hermanos, para pastar, si un pastor deja a una oveja comiendo en el mismo lugar, ella no tiene sentido de decir, ya tengo que moverme a comer a otro lugar, se come las raíces
de la pastura, y ahí jamás vuelve a retoñar el pasto para poder seguir consumiendo. No tienen ese sentido, ¿verdad?, de ser alimentadas adecuadamente. Entonces él, observando todas estas cosas en la tierra de su suegro, donde él las pastoreó, descubrió que una oveja necesita un pastor, que sin pastor está a la deriva y sería presa fácil de sus predadores. Y dijimos que no tiene la oveja manera de defenderse, ¿verdad?, por lo cual necesita un pastor que la defienda. Y David, mis hermanos, en repetidas ocasiones declaró, ¿verdad?, que cuando un oso venía contra sus ovejas, él, como el buen pastor, mató al oso y las defendió. En otra ocasión, ¿verdad?, cuando estaba hablando ahí con Saúl, le declaró a Saúl que él podía pelear por el filisteo, porque en otra ocasión, cuando un león vino contra sus ovejas, él las defendió y hizo pedazos también al león, ¿verdad?, le mató. Entonces necesitamos un pastor, y Moisés, en su preocupación, le presentó esa petición a Dios y le dijo: Señor, dales un líder que los ayude a entrar y salir, que los pastoree, mis hermanos, y no un líder cualquiera, sino un líder que tuviera pasión también por las ovejas, porque hicimos el contraste entre el asalariado y entre el verdadero pastor. Entonces Moisés no quería tampoco dejar confiadas a sus ovejas a un asalariado, sino a otro líder que tuviera la misma pasión que él tenía por sus ovejas, por su congregación, ¿verdad?, que los introdujera a la buena tierra, porque esa era la meta y la ambición de Moisés, llevar al pueblo de Israel de la esclavitud a la buena tierra, ¿verdad? Ahora necesitaban un líder, dice, que nos ayude, que nos guíe. Así Moisés presenta su petición al Señor, y el Señor le contesta en el verso 18 y le dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. En lo personal me gusta a quien Dios escogió, ¿verdad?, su candidato. Yo creo que escogió el mejor, que Josué se ganó esa posición a través de los años. 40 años fue el siervo de Moisés, y en esos 40 años Josué mostró fidelidad no solamente a Moisés, sino fidelidad a Dios, ¿verdad? Y leemos ahí en Éxodo 24:13, dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. En Éxodo miramos quién era el siervo de Moisés. Su servidor era Josué. Ahora, Josué tenía el don de servir. Ahí podemos mirar, ¿verdad?, que Josué era servidor de Moisés. Entonces tenía el don de servir. No toda la gente, mis hermanos, tiene el don de servir. Es algo que viene de Dios. Cuando usted tiene el don de servir, no le cuesta. No necesita que nadie lo arríe para hacer las cosas, para ayudar. Usted está dispuesto, le nace, le fluye, quisiera mirar dónde está la necesidad para ayudar, porque tiene el don de servir, ¿verdad? Ni reniega, y tampoco después lo echa en cara, ¿verdad? Lo reclama y dice: ay, pero si yo barrí todo el estacionamiento. No, es que es algo que viene de parte de Dios, ¿verdad? José fue su siervo por 40 años, y en esos 40 años la Biblia no registra en ningún lugar que tuvieron un desacuerdo, que el siervo se le puso el brinco al Señor, ¿verdad? Como nosotros muchas veces no le ponemos al brinco a Dios, que a Él servimos, ¿verdad? Como los que se levantaron contra Moisés, Datán y Abiram. Como Datán, Abiram y Coré, ¿verdad?, que se levantaron contra el liderazgo de Moisés, deseando lo que Moisés tenía y reclamando, ¿verdad?, que porque ellos no servían en la misma capacidad que Moisés, porque ellos no fueron escogidos para ese privilegio. Gloria al Señor. Ahora,
tal vez Josué nunca se imaginó que sería el sucesor de Moisés, ya que él no era levita. Josué no era levita, su nombre original era Oseas. Y aquí en el libro de Números, capítulo 13, verso 8, leemos, dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. No era levita. Jamás él imaginaba que podía calificar para ser el sucesor de Moisés. Sin embargo, aunque no era levita, el Señor lo escogió. Y su nombre fue cambiado por Moisés, de Oseas a Yeshua, en hebreo, que quiere decir Salvador. Un nombre propicio era el Salvador el que introduciría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Es Yeshua, es Jesús, ¿verdad? La ley no nos puede llevar, dijimos, a la tierra prometida, solamente nos saca de la esclavitud. Es Jesús el que nos introduce en la tierra prometida. Eso tenía sentido que escogieran a Oseas, a quien le cambiaron el nombre por Yeshua. 13:16, si lo puedes leer para que así no se... Números 13:16, gloria al Señor. Para que así no digan, no está inventándose el nombre. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Yo solo le leí parte del verso, no se los leí todo entero, pero Oseas era su nombre original y fue cambiado por Moisés. Leemos ahí en el 13:16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. En hebreo, Yeshua, que quiere decir Salvador. Josué, que significa Salvador, los introdujo en la buena tierra. Ahora este Josué sería su sucesor, y dice también varón en el cual hay espíritu. Hemos hablado del espíritu de vida que mora dentro de nosotros. En Moisés muy pronto entregaría ese espíritu, pero en Josué, que tenía en esa etapa unos 80 años, aún había vigor, aún tenía espíritu de vida. Y claro que también deducimos que es espíritu de vida porque es con E minúscula, pero no duda que también dentro de él moraba el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor lo escogió, no solo el Espíritu de vida, sino el Espíritu de Dios. Y leemos en Deuteronomio 34:9, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Vamos a mirar que aquí Moisés lo ordena para el liderazgo. Y cuando Moisés lo ordenó para el liderazgo, él recibió el don de sabiduría para guiar al pueblo, ¿verdad? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. O sea que respetaron al líder que Moisés escogió. Y él recibió el don de sabiduría a través de la imposición de manos, ¿verdad? Moisés impuso sus manos y él recibió la sabiduría. Y sabiduría es uno de los frutos o dones del Espíritu. Efesios 1:16 y 17 dice, no ceso, este es Pablo hablando, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esa era la oración de Pablo, que recibieran del Señor el don de sabiduría y de entendimiento en las cosas de Él, porque esas cosas de Dios solamente las podemos entender a través del Espíritu Santo. Sí. Podemos hablar esto, y para la gente gentil, bueno, no gentil, la gente que no es cristiana, natural, suena como
simple y sencillamente palabras, no van al corazón, pastor. Sí. Y en 1 Corintios 12 está específicamente diciendo que don de fe, don de sabiduría. Entonces aparece como un don de parte de Dios. Como un don o un regalo de Dios también, ¿verdad? El don de sabiduría para entender los misterios de Dios, cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, son las que Dios ha reservado para nosotros, pero eso lo sabemos a través del Espíritu, porque si al hombre natural le platicamos las cosas celestiales, es lengua extraña, no lo puede entender, lo tenemos que asimilar a través del Espíritu Santo. Esa sabiduría fue puesta en Josué para guiar a este pueblo numeroso con el cual habían salido de Egipto. Ahora, cuando Dios llama a la oficina o cuando Dios llama a algún cargo o algún privilegio, Dios también capacita al instrumento. No nos manda sin fusil a la batalla, no nos manda sin instrucción, sin capacitación y sin el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a poder desempeñar el trabajo que Dios tiene en mente para cada uno de nosotros. Porque el regalo es dado según nuestro temperamento, ¿verdad? Dios da el don que la iglesia necesita y sabiendo cuál es el don que va a complementar a nuestra iglesia. Amén, pastor. Sí, y en lo personal, ¿verdad? Yo oro al Señor y también observo los hermanos, ¿verdad? Que yo veo que se esfuerzan por servir, que tienen ese don, ¿verdad? Porque si yo pongo un hermano nada más porque es buen colaborador, pero no ha aprendido sometimiento, no ha aprendido a servir, entonces realmente él no va a ayudar a edificar la obra, sino va a arruinar. Entonces, hay quienes se sienten. Por ejemplo, esta semana pasada alguien pasó por aquí y me dice, pastor, es que allí en la iglesia solamente su familia. Así me lo dijo y dice... Otra vez salió sí, lo de la familia. Y usted lo especificó en 2 clases atrás sobre pero no eso. las escuchan, pastor. Sí, no las escuchan. Entonces realmente, y es más, otra familia me dice que me voy porque su esposa no lo apoya. Entonces yo le dije, pero mire hermana, usted me mira planchado, es mi esposa quien hace esto, usted, o sea, ella es mi ayuda, mi apoyo, pero eso no quiere decir que ella, porque no la ve predicando, no me ayuda. Entonces, pues es importante, hermanos, ¿verdad? Que nosotros, si queremos servir, vayamos intentándolo, ¿verdad? A comedirnos, a servir, porque en el momento que el Señor lo necesite, ahí va a estar, va a ser útil. Josué estuvo sirviendo, nunca pensaba y mira, y lo Dios hizo sin pensar en que Dios iba a poner su mirada en él. Como expliqué al principio, no era levita. Para él en su mente no era posibilidades que algún día él tomara algún cargo importante en la obra del Señor. Sin embargo, su fidelidad fue premiada. Y como la suya va a ser premiada, mis hermanos. Y créanme que no se trata solamente de nosotros. Hay mucho trabajo que desempeñar. Se ocupan manos, se ocupa voluntad para visitar hogares, para ir a los hospitales, para hacer muchas cosas de parte de la iglesia. No es solamente para nosotros el privilegio, es para el que muestre fidelidad y confianza, que no deje tirado, ¿verdad?, el privilegio en el camino. Y que no sirva a la fuerza tampoco, porque entonces ya estamos sirviendo de tropiezo y no de bendición. Y a manera de aclaración, no viene el caso, a mí nunca me gusta traer las cosas pasadas ahora. Pero se menciona, mucha gente aquí se sintió mucho cuando un grupo musical en la iglesia no floreció, ¿verdad? Porque se cesó el grupo, cesó. Pero una de las razones es porque ellos no fueron obedientes al pastor y a oficialidad, no se sometieron, o sea, lo digo claramente, ¿verdad? Y ellos pueden venir y reclamarme, pero esa es la realidad. Y a mí una hermana me mandó una carta diciendo están sentidos, lastimados. Uno no quiere hablar a veces, ellos son los que hablan, pero la verdad es que no han aprendido sometimiento, hermano, porque esto es así. Y yo creo que si el Señor nos confía algún privilegio en la iglesia, no importa el que sea, ¿verdad?, un privilegio en la iglesia, tenemos que mostrar madurez y responsabilidad a ese privilegio y no solamente ser domingueros.
porque había más servicios de los cuales se ocupaba a apoyar, pero a veces no queremos apoyar esos servicios, solamente los servicios en los cuales podemos ser vistos, ¿verdad? Entonces no estamos mostrando madurez ni fidelidad a Dios, porque eso quiere decir que no ha nacido en verdad una pasión por agradar a Dios, si solamente vamos a buscar ser vistos, ¿verdad? Y no nos ven en los ayunos, ni en las vigilias, ni en los martes, ni en los sábados. Entonces, no estamos mostrando fidelidad al Señor. Y no somos nosotros los que sentamos, mis hermanos, es el Señor en su tiempo y en su momento que hace las cosas. Ahora, uno tiene que estar al pendiente de la obra del Señor. No podemos dejar también que la obra se destruya cuando ponemos un liderazgo que no ama la obra de Dios. Entonces tenemos que ser dirigidos por el Señor y mirar lo mejor para la obra de Dios. Es por eso que el pastor tiene una oficialidad para que entre varios puedan mirar qué es lo más conveniente para la obra del Señor, porque entre muchos miran de todos los ángulos qué es lo que pueda resultar al hacer esta decisión, porque muchas veces lo miramos que está bien decidir esto, pero al final no termina bien, porque tampoco la competencia es saludable. Si ya hay un grupo, no necesitamos un segundo grupo, necesitamos quien apoye cuando el grupo no esté. No necesitamos un copastor, ya tenemos un pastor, porque va a haber comparación, o el copastor predica mejor que el pastor, y se hace. Ahora vienen fans del pastor y ahora vienen fans del otro grupo, y yo no voy cuando el otro grupo toque, nada más voy cuando este grupo toque. No es saludable. Si hay más personas que toquen, ok, preparémosla, porque va a llegar el momento en que no van a estar ellos, se suba y toque con toda confianza. Pero aquí no estamos compitiendo, mis hermanos, estamos levantando la obra de Dios, edificando al pueblo de Dios. Y si no lo han tomado así, es que no eran maduros y Dios actuó, y simple y sencillamente. Si la iglesia fuese grande, más grande en número, uno necesita más ayuda, pero pues ahorita, ¿verdad? Cuando tuviéramos que dividir, ok, 3 cultos, ok, 3 grupos, ok. Sí, reglamentariamente la iglesia debe de también tener un recurso para ayudar a ese copastor, ¿verdad? Porque pues es así. Entonces, pues si no hay, tampoco podemos, ¿verdad? Dar lo que no tenemos. Y el testimonio es importante también. Si tenemos un privilegio y no estamos dando buen testimonio, la gente siempre va a venir y va a señalar, ¿verdad? Entonces todo eso es importante. Pero Dios nos ayude, mis hermanos, seguimos adelante. Dios va a añadir a los que han de ser salvos, dice su palabra, ¿verdad? Dios va a seguir añadiendo, porque la obra de Dios tiene que seguir. Y le pedimos, ¿verdad?, que no sabemos cuántos vamos a terminar al final de esta pandemia o de esta... Van a terminar los que están firmes. Van a terminar los que en verdad aman a Dios, ¿verdad? No tanto de la obra, a Dios. Gloria al Señor. Ánimo, pueblo del Señor. Dice, y pondrás de tu dignidad sobre él. Estamos hablando de Josué. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Esta era la orden de Dios para este líder. Pon de tu dignidad. ¿Qué significa la palabra dignidad? Dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen, y se afirma de quien posee un nivel de calidad humana irreprochable. Moisés tenía esta calidad humana irreprochable. De su dignidad iba a tomar y poner en Josué de esa dignidad. Ya iba a ir recomendado de un hombre digno para tomar la posición. Al presentarlo como líder, le está impartiendo de su autoridad, de su dignidad, del carisma y el aprecio que la gente le tenía a él, ¿verdad? Estaba dejando la obra de Dios en buenas manos, en pocas palabras. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar
y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Recordamos, mis hermanos, que así era con Moisés. El pueblo de Israel no avanzaba sino al dicho de Moisés por la ordenanza de Dios. Y se estacionaban en un mismo lugar al dicho de Moisés. Pero ahora Moisés dejaría de ser su líder, pasaría a sus antepasados, por lo cual al dicho de Josué entrarían y al dicho de Josué acamparían, ¿verdad? Estoy pensando, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Amén. Si no hubiese dejado un líder, porque acordémonos cuando Josué murió, ¿verdad? Que vienen prácticamente los El jueces. tiempo de los jueces. El pueblo hacía lo que bien le parecía. Correcto. Entonces, hermanos, aquellos que dicen, yo no necesito un pastor, están perdidamente mal. Correctamente. La Biblia no aprueba no tener un pastor. Necesitamos un líder, necesitamos un pastor, ¿verdad? Que nos pastoree y nos guíe. Ahora, si el líder, ¿verdad?, pierde la visión, entonces ya es otro asunto, ¿verdad? Porque Elí perdió la visión, y no solo la de sus ojos, sino la espiritual también, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar al tanto también de eso. Porque hay gente que también se entrega al líder perdidamente y le cree todo sin examinar lo bueno y examinar lo malo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es el juicio del Urim? El juicio del Urim, dice ahí, y todos los hijos de Israel con toda la congregación. ¿Te adelantaste? No, lo leíste ya. Él pondrá delante del sacerdote. Él pondrá delante del sacerdote y le consultará por el juicio del Urim. Hablamos del Urim y el Tumim, ¿verdad? Déjeme paso este concepto para contestarle su pregunta. Ahora, anteriormente era Moisés y Aarón quienes estaban al tanto de la congregación. Aarón como sumo sacerdote, Moisés como líder. Ahora miramos una generación totalmente nueva. Al Eleazar, hijo de Aarón, como sumo sacerdote, y a la par de él estaría Josué. Ahora, hasta los tiempos de Moisés, Dios habló personalmente con Moisés. Aún si tenía alguna pregunta que no sabía qué hacer al respecto, como a las hijas de Zelofojá, o aquel muchacho que blasfemó el nombre del Señor, no sabía cómo actuar en esa situación, le preguntaba a Dios y Dios le contestaba qué es lo que debería de hacer. Dios estuvo hablando directamente con Moisés. Ahora, cuando Moisés fuera tomado, ya no iba a hablar Dios directamente con el hombre como con Moisés, sino a través de Urim y Tumim. Este Urim y Tumim era un artefacto, dos piedritas, una blanca y una negra, que estaba en el pectoral del sumo sacerdote, y no es 100% con seguridad cómo es que se usaba, pero yendo a la palabra de Dios y leyendo los versos que hablan del Urim y el Tumim, hay una indicación de que la piedra blanca era un sí y la piedra negra era un no. Y de esta manera el sacerdote preguntaba a Dios, decía, Señor, subiremos a la guerra, y sacaba una de las piedritas, y si era la blanca era un sí, sube a la guerra, y si era un no, no subas a la guerra. Y hacía otra pregunta hasta que así ellos consultaban la voluntad de Dios a través de Urim y Tumim, ¿verdad? Y sabemos que en hebreo quiere decir luz y perfección. Esta era una manera de ilumíname, Señor. ¿Qué es lo que debo de hacer? Luz y perfección. Ilumíname y después enséñame tu voluntad perfecta. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Luz y perfección. Urim y Tumim. En Levítico 8:8 es la primera vez que nos enfrentamos a este artefacto llamado Urim y Tumim. Dice, después le puso el pectoral, y dentro del pectoral puso el Urim y el Tumim, ¿verdad? La piedra blanca
y la piedra negra, junto con las 12 tribus de Israel, que eran diferentes piedras preciosas en el pectoral, que cada una de ellas significaba una de las tribus de Israel. Y se cree que ellos preguntaban de esta manera: ¿subiremos a los filisteos? Y si el Señor decía, no, no subas, no subían. En Deuteronomio 33:8 leemos una vez más acerca de este artefacto. Dice: y de Leví dijo, tú Tumín y tú Urim sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masa, a quien luchaste en las aguas de Meriba, ¿verdad? Está haciendo una referencia que fueran para Moisés, quien las usó las estableció, porque no las usó. Urim y Tumim fue para ser usado después de que Moisés ya no estuviera presente, pero hubo rencilla en las aguas de Meriba, ¿verdad? Y Dios habló. Primera de Samuel 23:9 también dice: y David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Al decirle, tráeme el efod, en el efod estaba Urim y Tumim, y David consultó muchas veces al Señor a través de este artefacto. En Primera de Samuel 28:6 dice: y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Recordamos, ¿verdad?, que Saúl se salió de la voluntad de Dios por haber desobedecido a Dios. El Señor le dijo, no quiero sacrificio, quiero obediencia. Y es lo mismo que pide de parte de nosotros, mis hermanos, no sacrificio, sino obediencia al mandato de Dios, ¿verdad? Entonces aquí él, habiéndose salido de la voluntad de Dios, quería escuchar la voluntad de Dios, pero Dios ya no le respondía. Él fue a consultar a una bruja, a una pitonisa, después de que el Señor no le respondió, ya ni por este artefacto, que era la mejor manera que ellos tenían para escuchar la voluntad de Dios. En Primera de Samuel 37 dice: entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. También era para consultarle al Señor. Esdras 2:63 dice: y el gobernador les dijo que no comieren de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim para consultar, ¿verdad? No coman, estén en ayunas hasta no oír la voluntad del Señor. Nehemías 7:65 dice: y el gobernador le dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Vemos que son confirmaciones hablando de lo mismo. Después ya no leemos nada referente a este método de Urim y Tumim. Cuando en el Nuevo Testamento los apóstoles buscaban la dirección de Dios para saber quién iba a tomar el lugar de Judas, ¿verdad?, el que se ahorcó, echaron suertes. No sabemos en qué manera echaron las suertes, pero no se escucha que hayan consultado a Urim y Tumim, que todavía era parte de la historia. Y con el tiempo hay solamente leyendas que qué le pasó a este artefacto, y luego dicen que Joseph Smith lo encontró, o el fundador de los mormones, y que con ellos unos lentes que le ayudaban a leer la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Cuento chino, mis hermanos. Tenemos la palabra profética más segura, la cual debemos de atender como una antorcha encendida que alumbra nuestro camino. Así es que olvídese de esas leyendas de los mormones, que ellos tienen la verdad, que le dio el libro del mormón, ¿verdad? Pero eso con esos lentes que él podía leer la voluntad de Dios. Después de ahí no miramos este artefacto. Ya no era necesario, porque Dios envió al Espíritu Santo. Y Él sería el que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y Él impartiría dones que ayudarían a que la iglesia fuera dirigida, ¿verdad? Así es que ya no miramos Urim y Tumim. Y en realidad, amén, ejemplo hay de líderes que se han desviado de la verdad, grandes líderes, y entre ellos él, ¿verdad? Porque cuando empezó
a tener ese tipo de revelaciones, él no discernió que ya no era de Dios y cayó en ese... Herejía. Sí, correcto. Porque dice la Biblia que si aún un ángel de Dios, en Gálatas, ¿verdad?, viniera con otro evangelio, Correcto. que no es este evangelio, sea maldito, no le Y recibas. terminó teniendo más esposas y refugiándose en la Biblia, como Abraham tuvo más esposas y así, ¿verdad? Retrocedió. Exacto. Retrocedió, mis hermanos, porque cuando nos entregamos a una mente reprobada, ya usted no puede avanzar, sino que va retrocediendo para su perdición. Pero dice la palabra de Dios, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para preservación del alma, mis hermanos, Y dice su palabra. no viene el caso y ni debo mencionarlo, pero hoy en día como se corre tanto por las redes, me ha tocado ver iglesias donde están bailando el Salmo 23, un día se los puse aquí, donde usted mira las iglesias que realmente han caído en cosas que no agradan a Dios, y ahí están, y mucha gente le entra a todo eso y ya no disciernen. Hay gente carnal que eso es lo que desea y ahí hay un lugar para cada persona, ¿verdad? Según lo que le funciona, según lo que le trabaje, pero nuestra salvación hay que cuidarla con temor y temblor, ¿verdad? La carne siempre está dispuesta y quiere lo suyo, ¿verdad? Quiere mover la pata, pero el espíritu es lo que a nosotros nos debe de preocupar, alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, porque dice la palabra del Señor que la carne para nada aproveche, ¿verdad? Lo menos que pueda darle lo que le gusta. Ahora, Moisés sabía que en Josué había el amor de pastor para cuidar sus ovejas. Recordamos cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿verdad? Apacenta mis corderos, ¿verdad? Tal vez el Señor sentía que todavía en Pedro no había esa pasión de pastor, que necesita un pastor para poder tener un rebaño. Ahí en Primera de Pedro, después Pedro entendió la importancia de tener un líder y un pastor y escribió en Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, no a la fuerza, mis hermanos, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? Con el tiempo él también entendió cuán importante es tener un pastor y tener la pasión correcta por las almas del Señor, ¿verdad? Una alma vale mucho, mis hermanos. Todos los días gente está yendo al infierno. Necesitamos que amar las almas y predicar este evangelio, mis hermanos. Sencillo, simple como lo hacemos, pero hablar y llegar al corazón, ¿verdad? Yo le pido al Espíritu Santo unción, Señor. No son las muchas palabras, es tu poder, ¿verdad? Que tu palabra llegue al corazón del oyente y se compunjan y crean a Cristo, ¿verdad? Que pagó el precio tan grande por nuestros pecados. Así, mis hermanos, culminamos con el capítulo 27, lo cubrimos todo, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por Moisés, ¿verdad? Lo ordenó para el trabajo de pastor o como el trabajo de líder. Lo ordenó delante del pueblo. Y leímos en Deuteronomio que el pueblo honró ese liderazgo y se sometieron a Josué mientras Josué estuvo vivo. Más adelante Josué los reta, ¿verdad? Porque mira que el pueblo se estaba entregando a la idolatría y les dice en el capítulo 24 de Josué, escoged ahora ustedes a quién servir, si al Dios al cual sus padres sirvieron al otro lado del río, del Jordán, o a Jehová, Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y este es el tiempo, mis hermanos, en que también nosotros tenemos que escoger a quién servir, ¿verdad? ¿Seguimos sirviendo a nuestra carne, que para nada aprovecha, o servimos a un Dios vivo, el cual promete darnos vida eterna? Dice, vosotros recibiréis la corona de gloria. Si nos sometemos al Espíritu, Dios promete una corona de gloria, la vida eterna, gloria al Señor. Números 28, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles,
mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndome a su tiempo, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Estas ofrendas que se habrían de ofrecer, mis hermanos, era todos los días, a la mañana y en la tarde había de ser sacrificado un cordero delante de el tabernáculo, delante de la presencia de Dios, por sus generaciones, para siempre. Y sabemos que ahorita Israel no está sacrificando, ¿verdad? No están ofreciendo a Jehová. Y sabemos nosotros que la razón es porque el sacrificio perfecto ya fue ofrecido por nuestros pecados. Lo único que necesitan que hacer es aceptar ese sacrificio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Hebreos que con un solo sacrificio y bastó. Hizo perfectos a los santificados. O sea, ya no hay necesidad de todo esto, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, en la ley, había que ofrecerse mañana y tarde ese corderito junto, ¿verdad? Dice, un cordero ofreceréis por la mañana y el otro cordero ofreceréis a la tarde. No ocupa mucha explicación, mis hermanos. Dice, y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina también iba acompañado con su pan, amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacada en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. En realidad, mis hermanos, esta era la manera en la cual la nación entera tenía comunión con Dios, compartía con Dios. Esto es como entenderlo, ese era el desayuno de Dios y la cena de Dios, ¿verdad? Porque toda esta ofrenda subía a su presencia en olor grato, ofrenda encendida. Y esa era la manera de tener comunión con el pueblo de Israel. Y su libación, mire, parte de una comida se ocupa una bebida. Nosotros acompañamos siempre la comida con una bebida. La libación era la bebida de Dios. Y su libación, la 4ª parte de 1 hin. Con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. La libación era algo líquido. Podía ser agua, podía ser vino, podía ser aceite, ¿verdad? Lo que se le ofreciera a Dios en libación. Y esta libación era derramada en el piso, en una piedra o en el altar, ¿verdad? Dependiendo, miramos, ¿verdad? Cuando los ángeles vinieron a Abraham, ¿verdad? Que él vació. Cuando Abraham soñó. Cuando Abraham tuvo aquel sueño y visión que mató un cordero cuando lo cuidaba, que venían las aves y se lo querían, no sé si es el mismo ejemplo. Ahí él ofreció ofrenda también, pero Manoah, ¿verdad? Cuando también vino el ángel que vació el caldo del guisado en la piedra, ¿verdad? Ofreció libación. No se lo comieron porque cuando llegó ya no estaban, creo, ¿verdad? Pero a Abraham sí, también en esa ocasión que los ángeles vinieron y compartieron con él, ¿verdad? A ofrecer libación muchas veces es vaciar el jugo, el vino, el agua en tierra y eso se espuma, ¿verdad? Se evapora y eso es lo que llega a la presencia de Dios. Digamos, el holocausto, la ofrenda era su comida con su pan y su bebida era la libación, lo que había que derramar ya fuera en la piedra, en el altar o en tierra para Dios. Amén. Esa es la manera de que lo podamos entender. Una ilustración de poderlo entender. Y a manera de aclaración, como ya aparece en las ofrendas, una efa y una efa eran 37 litros de grano y un hin eran 6.2 litros. Y todo ese pan se tenía que ofrecer, porque estamos hablando de la ofrenda de un día, solamente de día a día, porque ahora entramos a las ofrendas mensuales y las ofrendas de día de reposo. Ahí aumentaba la ofrenda.
de una subía a más víctimas para el Señor. Dice, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda, con su libación. O sea, lo que va a ir el vino derramado, más aparte el pan que va a ser horneado o cocido en el altar para el Señor, más era un cordero en la mañana, otro cordero en la tarde, pero el día sábado eran 2 corderos en la mañana y 2 corderos en la tarde. Es holocausto de cada día de reposo, además de holocausto continuo y su libación. Los días de reposo se doblaba la ofrenda, o sea, los sábados la ofrenda era doblada para el Señor, acompañada de esa libación que era la bebida, ¿verdad? Pablo habló de nuestra vida como ofrenda de libación, ¿verdad? Nosotros debemos de ser un grato perfume, nuestra vida debe de ser libación para el Señor. Ahí en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora hay una religión que se llama luminares, pero, mis hermanos, es en la rama del ocultismo, para que no nos confundamos, ¿verdad? Pero aquí Pablo está diciendo que nosotros debemos de alumbrar como lumbreras, ¿verdad?, en una generación perversa, y nuestra vida, nuestro ejemplo sería una libación a Dios. Dice 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Lo está diciendo Pablo, su ejemplo, su vida, para mí, hace que mi vida sea una libación a Dios, diciendo, yo hice mi trabajo. Mirar, mis hermanos, al pueblo restaurado, los hogares restaurados, contentos, felices, caminando, en realidad me hace sentir, dijera el pastor, que nuestro trabajo no ha sido en vano, que la palabra de Dios está haciendo lo que tiene que hacer y como resultado es una libación, una ofrenda grata a Dios, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo. Ya no es necesario derramar vino sobre el altar. Tu comportamiento en el mundo es una libación para Dios. Amén. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo vino a ser ofrenda de libación. Su sangre fue derramada como ofrenda grata, olor grato a Dios, ¿verdad? Y en Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Su sangre fue una libación derramada por los pecados de todos nosotros. Y el verso 11 al 15, mis hermanos, nos habla de los meses lunares. Su calendario era contado 29 días y medio o 30 días. Cada 29 días o 30 días, ¿verdad? Porque eran 29 y medio. Algunos caían en 30 días, otros en 29. Era observar la luna llena, el principio de otro mes. Al principio de ese mes había otra ofrenda especial que usted puede leer del 11, o se le voy a leer ya que estamos aquí. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis el holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Agregando al cordero que era cada día, habían de agregar 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Y importantísimo que fueran sin defecto. Y 3 décimas de flor de harina. Anteriormente era 1 décima, ahora son 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro. Y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como una ofrenda con cada cordero. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato y ofrenda encendida a Jehová.
y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año, 12 meses en el año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación, ¿verdad? Era por el pecado de la nación, un holocausto, ¿verdad?, que ofrecían de mes a mes. Amén. ¿Qué hacían con toda esa comida? ¿Repartían al pueblo? Parte de lo que ahí se ofrecía, la gente común no podía participar de la ofrenda del altar, solamente los levitas. Recordemos que los levitas, cuando los medimos por número, eran miles de ellos, hablando de los varones solamente. Ahora, el sacerdote, ¿verdad?, le tocaba una espaldilla a él para su familia. El resto era consumido en el altar para Jehová. Pero digamos que cada mes podían participar el resto de los levitas y solo los varones y las hijas cuando estaba solamente del sacerdote en familia, ¿verdad? Entonces se reunían todos los levitas y participaban de esa ofrenda. Pero si la gente quería traer también su ofrenda, los sacerdotes se la sacrificaban, una parte era quemada, la otra ellos hacían fiesta afuera de la puerta del tabernáculo, que significaba tener comunión con Dios. No se perdía, nada de esto se perdía, ¿verdad? Pero y paréceme que después tenían que turnarse para servir por grupos, ¿verdad? No con los años, al principio ¿verdad? fueron solamente Sí. los levitas, Sí. con los años resultaron más sacerdotes. En el tiempo en que Jesús fue sacrificado, había 20,000 sacerdotes en Jerusalén. Tenían que sortear que tomaban para poder turnos, por eso estaba ofreciendo Zacarías, a él le tocó ofrecer el incienso. Todos tomaban un cargo, ¿verdad?, para poder participar porque eran demasiados de los sacerdotes. Gloria al Señor. Ahora el verso 16 dice ofrenda de las fiestas solemnes. Hablamos de la ofrenda diaria, de la ofrenda de cada sábado, de la ofrenda mensual y ahora de la ofrenda de los días de fiesta. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua a Jehová. Esta es la fiesta del Cordero Pascual, que es la primera fiesta que se celebra anual, la primera fiesta del año. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán los panes sin levadura. Viene la fiesta del Cordero Pascual y enseguida sigue la fiesta de los panes sin levadura. El 18 dice, el primer día será Santa Convocación. Al haber Santa Convocación, venía otra vez la ofrenda de 7 corderos, de un becerro, de 2 machos cabríos, o sea, subía la ofrenda. El primer día será Santa Convocación. Si agregamos uno en cada semana, dice, ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová. Acá nos menciona todo lo que es. Ahora, importantísimo, dice, sin mancha. La mancha es pecado, nos dice en Primera de Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mancha representa pecado, mis hermanos. Entonces, si el animalito había nacido con un defecto, ya no calificaba, y un defecto adquirido sería un rasguño o un defecto de mutilado, sobrado, en fin, no calificaba. Eso tenía que ser sin defecto. Recordemos que todo esto era sombra de lo que había de venir. Más adelante el Cordero de Dios, ¿verdad?, sin mancha y sin contaminación. El que no conoció pecado, nos dice en 2 de Corintios 15, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él fue sin mancha y sin contaminación. Conoció el pecado para redimirnos a nosotros. Amén. Se hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que fuéramos justificados en él. Luego está la ofrenda de grano que acompañaba el holocausto, que es ofrenda por el pecado.
Un holocausto es ofrenda por el pecado. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, y 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Cuando se trata de reconciliar era por el pecado. Ofrecía el pecado por toda la nación. Estos ofreceréis además del holocausto de la mañana, que continuo, y el holocausto de la tarde. Eso había que agregar todo esto. Ahora, esta es la ofrenda de las semanas. 7 semanas es otro día de fiesta del Cordero Pascual. 7 semanas después del Cordero Pascual. 7 por 7, 49, venía la fiesta de Pentecostés, y también había que ofrecer todos estos ofrendas. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada en carnero, 7 corderos de 1 año, y la ofrenda de ellos flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de cada becerro, las décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima. La próxima semana le voy a separar cuánta harina, cuántos corderos, cuántos becerros en cada ofrenda en una celebración. Y a Dios, mis hermanos, le sigue agradando tu ofrenda. Ya no tenemos que sacrificar corderos ni becerros, le sigue agradando tu ofrenda, pero ahora ya no es de machos cabríos, ni de toros, ni de becerros, ni de carneros o de libaciones. Ahora la ofrenda eres tú, tu obediencia, tu vida, tu entrega. Eso es la ofrenda que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Romanos 12. No se preocupe tanto por lo que no sacrifiquemos, porque eso ya no se requiere, sino que nuestra vida sea olor grato al Señor, a fruto de labios. Le ofrezcamos alabanza, adoración, exaltación, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga.